not striving in my own strength. Hola, hola, ya estamos aquí en un nuevo podcast, Mi Identidad, de día miércoles. Lo hemos cambiado para el día miércoles. La verdad que el tiempo ha sido complicado, pero aquí estamos, compartiendo con cada uno de ustedes ahí a través de las plataformas digitales, ahí en Spotify, en Anchor y en YouTube. Estamos súper agradecidos y muy contentos de todos los amigos, amigas, iglesias que nos acompañan a través de estos audios digitales. Este es el episodio número 18 y lleva por nombre Quiero ser como Él. Amén. Bueno, antes de ir a la palabra y compartirte este episodio, decirle, cierto, a nuestros amigos, a nuestras amigas, que estamos totalmente agradecidos. Estuvimos ahí en Bogotá, Colombia, compartiendo un tiempo maravilloso en el Señor, maravilloso, maravilloso, y bueno, también en la ciudad de Santiago. Ya la próxima semana estaremos en la ciudad de Antofagasta y ya queda menos para llegar a Potosí, Bolivia. La verdad que nos sentimos totalmente bendecidos. Sin duda es un tiempo cansador, pero estamos bendecidos, contentos, gozosos de ver cómo ha sido el mover de Dios en este tiempo, en nuestro ministerio IDR, ¿cierto? Identidad de Reino, y la verdad cómo Dios ha manifestado su tiempo perfecto, tantos testimonios, tantas vivencias que hemos podido presenciar en cada iglesia, en cada lugar. A honrar a Dios por este tiempo, honrar a Dios y glorificarle a Él, porque solamente somos instrumentos en sus manos. Así que agradecer a cada uno de ustedes por sus oraciones, por cada mensaje que nos envíen. Y recuerden que estamos ahí en Anchor, en Spotify, en YouTube, ¿cierto? Las plataformas digitales para compartir este audio. También estamos en todos los grupos WhatsApp y IDR Ministerio ahí en Fanpage y en Instagram de IDR. Amén. Y este episodio, número 18, Quiero ser como Él, lleva por este nombre, porque te quiero hablar de Jesús. En estos tiempos que estamos proclamando, ¿verdad?, este evangelio maravilloso. Y yo siempre enseño a mi equipo y a nuestra gente que es simple, sencillo, pero directo a nuestro corazón. La verdad que debemos sacarnos las estructuras, ¿cierto? La estructura del hombre, la estructura eclesiástica, porque Jesús enseñó de una forma maravillosa en los evangelios. Y quiero que leas ahí en Primera de Juan 4:17, dice: de esta manera se hace realidad el amor en nosotros para que en el día del juicio tengamos confianza, porque nosotros somos en este mundo tal como es Jesucristo. Mire, una de las preguntas que yo me hago siempre y la hago también: ¿cómo impacta Jesús en la vida de cada uno? En la mía, ¿verdad? De una manera simple, una manera donde Dios llegó para todos los que conocen testimonio a través de una cafetería en Virginia, Estados Unidos, a través de un café que costó $2.35, a través de una mujer que fue instrumento usada por el Espíritu Santo para presentarme a este Dios de amor, de bondad y misericordia. Y a veces, ¿qué nos pasa? Que percibimos, ¿cierto?, las cosas de Cristo o el cristianismo o la creencia que tú puedas tener como iglesia, como estructura, ¿cierto? Pero olvidamos que Jesús nos enseñó el Evangelio de una manera totalmente simple. Amén. El Evangelio de Jesús hablaba de amor, bondad y misericordia. Hablaba a través de enseñanza, parábolas, ¿verdad? Hablaba del reino de los cielos que estaba, ¿cierto?, allí con Él. Él nos instruyó a una vida en Él maravillosa, pero debemos tratar de rescatar estos principios simples y sencillos que la palabra de Dios nos enseña. Y en esto me quiero enfocar, hablarles a los líderes, a los que están allí escuchando como iglesia. El llamado de la iglesia, amados míos,
es enfocarse en las personas. Ese es el objetivo central de nosotros, es mostrar a Jesucristo. Porque eso es lo que debemos nosotros hacer y lo predicaba en estos días con nuestros actos, con nuestra forma, reflejar el amor y la esperanza en la bondad de que Jesús también reflejó en la tierra. Y lo principal que hace la iglesia del hoy es predicar su evangelio a través de su palabra. Amén. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque a veces estuvimos escuchando tantos sermones en las redes sociales, tantos líderes, tanta gente que ha desenfocado su camino y ha perdido la identidad de la iglesia. El llamado de la iglesia es enfocarse en las personas, pero de una forma diferente, no una forma como la estamos viendo en los últimos años, sino una forma, ¿cierto?, como lo hizo Jesús, como Jesús se presentó allí en su ministerio. Amén. Y miren, una de las características importantes del ministerio de Jesús fue que Él dejó un camino de gracia. Amén. Un camino de gracia hacia el Padre, porque cuando Él muere en esta cruz, ¿cierto? Su sangre preciosa fue la que nos lavó, la que nos limpió, la que nos quitó el pecado, ¿cierto? Y nos hace reconciliarnos con el Padre. Por eso es importante hablar de este camino de gracia. Es imposible describir la gracia de Dios sobre nosotros. Por eso es importante, líderes, iglesia amada, que nosotros empecemos a enseñar que Jesús vino a sanar y a salvar, ¿cierto?, aquellos que se habían perdidos. Amén. Y todo esto lo encontramos en los 4 evangelios. Tú tienes que leer a Jesús en estos 4 evangelios. Si no, nosotros hoy día en la actualidad estamos igual que los fariseos, ¿cierto? Los escriben mirando lo externo de los demás o lo externo de la persona, pero ¿qué pasa? Que Jesús mira lo interno, lo que está dentro de tu corazón. Amén. Ese era el modelo de Él, ese era el modelo de Jesucristo, enfocándose en lo interno, en el alma del ser humano. Amén. Y se preocupaba, ¿cierto?, de enseñar, instruir, ¿cierto?, direccionar a una vida mejor, a una vida de perdonar, ¿cierto?, los pecados para que ellos puedan seguir avanzando y ahí tener vida eterna. Amén. Debemos aprender esto, iglesia amada, porque nos encontramos con tantas cosas en el día a día en este siglo XXI que olvidamos que Jesús nos dejó algo simple, sencillo, pero directo a nuestro corazón. Este puente de gracia para poder llegar a través de Él, a través de su sangre preciosa, al Padre. Amén. Por eso es importante que usted y yo aprendamos ciertos conceptos, y lo cual quiero mencionar. Un gran amigo que recuerdo mucho me lo enseñó, que tiene que ver con la aceptación. ¿Sabe? Una vez escuché decir que la aceptación, ¿cierto?, es una respuesta natural del amor. El valor interno de una persona tiene que ver con las decisiones que puede estar tomando. Independiente, escuche bien, creo que esto se entienda bien, independiente de la circunstancia que la persona pueda estar viviendo o la condición de vida, la condición sexual o la conducta de pecado, y esto es porque quiero hablar de la discriminación también del día de hoy. Recuerde que todos nosotros somos una creación maravillosa en la tierra y todos somos una creación de Dios. Cualquier ser humano merece ser aceptado como Cristo nos aceptó a nosotros. ¿Cuál fue el modelo de Jesucristo en los evangelios? Él nos llamó a aceptar bíblicamente. La aceptación es un fundamento. La falta, iglesia amada, hermano amado, hermana amada, la falta de aceptación es un acto de discriminación y usted lo tiene que entender de esta manera. Nosotros no queremos decir que aceptamos el pecado, la conducta del pecado de las personas, pero debemos aceptar a las personas. Así como Jesús nos llamó a nosotros, como hemos sido llamados y estamos sirviendo, predicando este evangelio, así tantas personas en este momento en el mundo están necesitadas de escuchar de este evangelio maravilloso. Aceptamos a las personas, aquellos que necesitan
como Jesús lo hizo con nosotros. ¿Está entendiendo? Qué lindo lo que el Señor nos ha revelado. Por eso es la importancia de esta mañana de reconocer las características del ministerio de Jesús, es que usted y yo debemos entender que Él construyó un puente de gracia. Amén. No exige que alguien debe cambiar para acercarse a Él. Amén. ¿Está entendiendo? No exige que alguien debe cambiar para acercarse a Él. Amén. Sino que nuestra mayor preocupación tiene que ser que ellos le puedan conocer. Jesús, cuando está llamando a las ovejas al rebaño, no está condicionando a las personas. Amén, para acercarse a Él. Pero cuando nosotros realmente nos acercamos y aceptamos y entendemos tener una relación con el Espíritu Santo aquí en la tierra, todo lo demás será añadido en este camino. Entenderemos que estamos en pecado, entenderemos que estamos en una mala conducta, entenderemos que tenemos que, enderezar nuestras vidas. Amén. Entendemos que tenemos que dejar ciertas cosas. Por eso es importante hablar de la aceptación, iglesia, porque me he encontrado en el último tiempo con una discriminación tan fuerte dentro de las iglesias, que estamos discriminando más que el mundo por cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos expresamos, que tal predicador es así, que tal predicador es asá, y finalmente terminamos siendo quizás menos ejemplo que incluso que aquellos que aún no conocen a Cristo. Amén. Nuestra mayor preocupación, iglesia, tiene que ser que nosotros debemos formar a nuestros hijos, a nuestra familia, iglesia, los nuevos discípulos, realmente enseñando a Jesús, haciendo estas instrucciones como hablaba este libro de Juan. Amén. En el libro de Juan es muy bello porque presenta a Jesús y ofrece una visión de un ministerio público y privado, ¿cierto?, de nuestra fe sólida en el Evangelio. Y nos motiva a que debemos creer. Si en Él creer, ¿cierto? Si en Él creemos, ¿cierto? Podemos ver toda esta familia, o sea, todos estos hechos y acontecimientos que nos enseñan los evangelios. Amén. Debemos creer. Juan trata en su libro profundos, un lenguaje profundo de la vida de Jesús, pero si usted lo estudia, iglesia amada, yo le invito a estudiar el libro de Juan, es sencillo, directo a nuestro corazón, simple. El resumen para mí del libro de Juan es extraordinario y yo creo que todo el libro de Juan lo resumo en Juan 3:16, el versículo que todo el mundo predica, que todo el mundo lo ha tomado quizás desde un inicio, o para algunos son algunos lemas, ¿verdad? Para otros los afiches más populares, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Dice, amó Dios al mundo. No está diciendo que Dios amó al cristiano evangélico, al cristiano así, no, al mundo. Entonces, iglesia, nosotros debemos entender que usted y yo somos voz para anunciar las buenas noticias y que Jesús no vino a una persona específica, sino que Dios amó al mundo de tal manera que dio lo único que tenía, que era su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una promesa extraordinaria, maravillosa, que nosotros hemos conocido, aquellos que hemos aceptado al Señor. Pero la pregunta es, ¿cuánto más faltan por aceptar a este Dios maravilloso? Nosotros debemos salir de la estructura humana, debemos salir de la religión, amén, y buscar esta estrategia simple y sencilla, pero directa a nuestro corazón, para poder seguir hablando de este Jesús, para poder seguir anunciando las buenas noticias, para poder crear este puente de gracia como lo hizo Jesús con nosotros, con la humanidad, hace más de 2000 años atrás. Y este versículo nos viene a recordar, amén, que Dios amó al mundo primero para enviar a su Hijo, para morir por nosotros, para Él, ¿cierto?,
vivir en carne, espíritu y corazón este sacrificio en aquella cruz. Somos responsables, iglesia, de anunciar las buenas noticias y no condenar a aquellos que todavía no han podido conocer al Señor. Qué tremendo versículo. Se me paran los pelos de punta, como decimos aquí, de sentir su presencia, que Él, cierto, nos amó primero y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Iglesia amada, hay tanta necesidad de seguir predicando este evangelio maravilloso, este evangelio verdadero, este evangelio que sana, que restaura. Mire, hay que estudiar el libro de Juan. El primer capítulo de Juan inicia hablando de la soberanía del único Dios verdadero. Amén. Continúa después mostrando a un Juan Bautista dando testimonio a la luz. Encontramos en el primer versículo que nos habla de la identidad. Amén. Y de todo lo que Jesús vivió. Y puede verlo ahí. Juan 1, la verdad que a mí me encanta porque dice que en el primer capítulo habla de que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vino su gloria. Y su gloria fue como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. En el primer capítulo de Juan, ese versículo me encanta, ese versículo 14, donde habla de la soberanía de Dios, de lo soberano que es Dios, ¿cierto? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vino su gloria, y su gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, nosotros debemos entender que la gracia de Dios está sobre nosotros y sobre todo aquellos que quieren creer, y que usted y yo somos puentes para llevar esa gracia, para hablar de ese amor, para hablar de todo lo que el Señor nos ha enseñado. Mire, y así como tantos versículos, si le echamos un resumen a Juan, versículo 11 y 12 dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Mire qué tremendo versículo. A mí me estremece el leer estos versículos de promesa, un versículo que habla directo a nuestro corazón primero. No estamos hablando, ¿verdad?, de que en el principio, ¿cierto?, Él era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era Dios. Ese es el primer versículo de Juan. Después dice, versículo 14, y aquel Verbo hecho carne que habitó entre nosotros, dice, y vino su gloria, y su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. O sea, nos está dando instrucciones, ¿cierto?, maravillosas de lo que Jesús estaba aquí, por qué estaba aquí en la tierra, por qué fue enviado en la tierra. Después en Juan 3:16 encontramos el versículo que lo hemos leído, yo creo que desde el día 1 de nuestra conversión a Cristo, de cuando usted lo ha conocido, y quizá en tantos lugares que he podido quizá compartir, o sea, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, iglesia amada, tenemos que seguir expandiendo este evangelio. No te quedes con lo que tú has recibido, no te quedes con lo que tú conoces. Piensa que quizá en un vecino, en una vecina, quizá en el colegio, en la universidad, en el trabajo, alguien necesita escuchar de este Dios maravilloso. Y después, ¿cuántos versículos más? Cuando Juan habla de Él, cuando Juan habla, dice, yo soy la voz que clama en el desierto y prepara, ¿cierto?, el camino de Jesús. Y la verdad que nosotros debemos anunciar el reino de los cielos aquí en la tierra. Jesús estableció instrucciones pequeñas, instrucciones específicas. Y sabes, cuando estudiamos la vida de Jesús, cuando estudiamos los evangelios, vemos cosas simples, sencillas. Mira, yo no estoy contra la teología, no estoy contra los grandes estudiosos y tantos pastores amigos, incluyéndome yo, hemos estudiado, hemos aprendido de los grandes que han dejado huella en diferentes libros, en diferentes Biblias de estudio. Pero si vamos a la sencillez de Jesús, todo está ahí en su palabra. La instrucción, la forma, lo que debemos hacer. Iglesia amada, nosotros debemos anunciar las buenas noticias de una manera simple, sencilla, y para que, ¿cierto?, para que aquellos que no han podido conocerle, para aquellos que no han podido tener, ¿verdad?, tener
un encuentro con el Señor, puedan tenerlo a través de nuestros actos, a través de nuestras palabras, a través de nuestra sencillez, a través de nuestra humildad. Juan el Bautista tenía un corazón humilde, sencillo, porque él hablaba de lo que venía, preparó el camino, ¿verdad? Preparó el camino porque venía el Mesías, pero siempre habló de que más grande era el que venía y siempre reconoció a Dios en todo tiempo y en todo momento. Pero hay tantas cosas en el libro de Juan que yo te invito a leer. En este momento obviamente estamos leyendo lo que nosotros debemos hacer, lo que nosotros debemos instruirnos a nuestra familia, primeramente a nuestra vida, primeramente a nuestra familia y después la iglesia y después los líderes que tienen grupos de, ¿cierto? Que están guiando, instruyendo. Debemos entender que, como empezaba primera de Juan 4:17, nosotros estamos aquí como estuvo Jesucristo. Y eso quiere decir que usted y yo debemos ser ejemplo de Él, un reflejo de Él aquí en la tierra. Les invito a leer el libro de Juan, les invito a leerlo cada capítulo, cada versículo. Y Juan inicia con la soberanía de Dios, amén, con la soberanía de Dios. Y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y después vamos a cómo el Padre envía, ¿cierto?, a su Hijo aquí, pero lleno de gracia y verdad para que usted y yo seamos salvos. Y así tantos más. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero más todos aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Imagínense la promesa que hay sobre nosotros y tanto más que revela el libro de Juan. Es importante, iglesia, que construyamos este puente de gracia, que podamos ver a un Dios testificable, a un Jesús testificable aquí en la tierra. Por eso es importante que usted y yo ponga su vista en el corazón, cierto, del hombre, el interior y no en lo exterior. Porque nosotros debemos enseñar palabra. Si estás mirando todo lo que se ve en el exterior, es muy probable que no llegarás a poder sembrar esa semilla maravillosa que es el Evangelio, que es Jesucristo en esa persona. Hay tantos ejemplos en la Biblia, hay tantos ejemplos en la palabra de Dios, ¿cierto? De cómo debemos instruir a otros, de cómo debemos predicar a otros, de cómo debemos expandir este evangelio, pero nosotros siempre estamos a través de la religión, a través de la estructura, a través de un manual quizás que nosotros mismos creamos cuando Jesús era simple. Yo quiero ser como ese maestro. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? La necesidad existente del hoy, iglesia amada, la necesidad es conocer a Jesús. No hay otra manera, no hay otra forma. Jesús es el único que perdona y lava pecados. No usted, no yo, pero la estructura y la religión quizás no ha llegado encima tan fuerte que a veces nos encontramos con gente, iglesias amigas, ciertos predicadores y tantos hombres de Dios, mujeres de Dios, aún pegadas, ¿cierto?, en esta estructura y en esta religión. Jesús era Dios y Él se hizo hombre para venir a morir, para darnos, ¿cierto?, esa vida eterna a usted y a mí y a todo aquel que necesita saber que Él sana, que Él perdona, que Él lava multitud de pecados. Solo Él lo puede hacer. Por eso es importante que leas los evangelios. Yo te invito a leer en esta oportunidad el libro de Juan, que lo puedas, ¿cierto?, lo puedas estudiar. Jesús es un Dios incalculable. Amén. Y todos los evangelios tienen ejemplos maravillosos. Primero, cuando me recuerdo de la historia, ¿cierto?, del fariseo y la mujer pecadora. ¿Se recuerdan? Uno de los fariseos le rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, porque así la describe la Biblia, al saber que Jesús estaba a la mesa, ¿cierto?, en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume.
Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a rogar con sus lágrimas sus pies y lo enjuagaba con sus cabellos y besaba los pies y lo ungía con el perfume. ¡Wow! Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, ¿cierto?, a Jesús, le dijo para sí, si fuera profeta, conociera a quién y qué clase de mujer es la que toca, que le estaba tocando, ¿cierto?, los pies, que era una pecadora. Entonces, miren lo que respondió Jesús. Le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Tremendo. Respondiendo Simón le dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Y dice: y vuelto a la mujer, dijo Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Esta ha regado en mis pies con lágrimas y lo han enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, maestra, de que entré no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, maestra, ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel que se le perdona poco, poco ama. A ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este a quien perdona pecado? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Aleluya. Wow, esta es una tremenda historia, iglesia. Lucas 7:36, del capítulo 36 al 50, para los que quieren leer después, el fariseo y la mujer pecadora. Aquí Jesús nos muestra un hecho extraordinario. No hay un juicio y prejuicio, ¿cierto?, de la condenación humana. Sin embargo, Él estaba allí, esperando, ¿cierto?, para perdonar, para guiar, para instruir a esta mujer que ante los ojos de los humanos, ante los ojos de la sociedad, ante los ojos del pueblo de ese entonces, ¿cierto?, era quizá una persona no digna de estar allí. Sin embargo, le estaba mostrando que sí, Él venía a esto que necesitaban, a esto que necesitaban ser perdonados. Amén. Esa es la actitud de gratitud, esa es la actitud de servicio de la mujer hacia Jesús. Amén. Hacia a este Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, la actitud del fariseo, ¿cierto?, juzgar con los ojos naturales, es lo que nosotros debemos quitar de nuestra vida. Amén. No mirar con desprecio, ¿cierto?, al pecador, aquel que está en una condición diferente a la nuestra y que no ha podido todavía entender que Jesucristo perdona multitud de pecados, que limpia y lava, y que es la única opción que tenemos para ir al Padre y para ir a vida eterna. ¿Cómo quieres reaccionar tú, iglesia, en este día? ¿Como el fariseo o como Jesús lo hizo ante la mujer pecadora? Amén. Por eso es importante hablar de la aceptación. Jesús es el puente de gracia para todos nosotros y no hace acepción de persona. Amén. Dios bendiga este nuevo capítulo 18 de Posca, Mi Identidad, para todos aquellos que nos escuchan constantemente en estos audios digitales simples, sencillos, pero directos a nuestro corazón, que nos van enseñando, ¿cierto?, de cómo Jesús, de cómo Dios nos estableció a través de su palabra las directrices, el camino perfecto para seguir avanzando. Iglesia amada, no te coloques una iglesia religiosa, no seas una persona condenadora, juzgadora, ¿verdad? No seas un hombre o una mujer religioso, ¿cierto?, con estructura, sino más bien sé como Él, quiero ser como Él. Así se ha llamado este episodio, quiero ser como Él. Seamos como Jesús, una estrategia simple, sencilla, pero directa para transformar nuestro corazón. Amén. No seamos fariseos, no miremos lo externo, miremos como miraría Jesús, lo interno, porque así vamos a ayudar, vamos a ser instrumento disponible, instrumento útil para salvar a tantos que necesitan escuchar que Jesucristo es el Salvador
de este mundo, amén. Que Jesucristo, ¿verdad?, es el único puente de gracia, de amor y bondad y misericordia para ir al Padre. Amén. Ojalá nosotros, y Dios nos libre de poder, cierto, condenar. Tengamos más amor y compasión. Juzguemos menos nuestro corazón. Amén. Porque a veces la verdad que nos encontramos con tanta sorpresa en el camino, pero no debemos olvidar que quien nos guía toda verdad se llama Jesús. Debemos leer palabra, iglesia. Debemos estudiar la vida de Jesús y estudiar estos evangelios maravillosos. Yo quiero ser como este maestro. Yo quiero ser como este maestro para poder seguir anunciando las buenas noticias en el mundo entero y principalmente en mi país. Amén. Dios nos bendiga. Recuerden que estamos ahí en las redes sociales, IDR Ministerio en YouTube, Spotify y Anchor en el audio digital de este día miércoles, ¿cierto? Episodio 18. Nos vamos ya, no queda nada. Bueno, nos vamos a escuchar el próximo martes, si Dios lo permite, para aquellos que siguen en nuestra programación y en todas las actividades de ministerio. Recuerden que el día miércoles tenemos Madre Intercesora, vamos ya a activar ese grupo. El día jueves los intercesores de IDR, oración y ayuno ahí, intercediendo por cada viaje, por cada petición, por cada solicitud que nos envía la iglesia. El día viernes IDR Casa de Paz a través de Zoom, ¿cierto? IDR online. El día sábado presencial, IDR Casa de Paz presencial. Y así todas nuestras actividades a través de los grupos WhatsApp. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que el Señor haga de nosotros, imitadores de este Jesús maravilloso. Dios le guarde, Dios le bendiga y bendecimos esta palabra para todo aquel que está escuchando a través de la distancia, a través de este audio. Bendecimos, Señor, esta palabra. Oramos al cielo, clamamos al cielo para que esta palabra, Señor, se haga eficaz en nuestro corazón, se haga viva en nuestro corazón y podamos ser imitadores de Cristo. Yo quiero ser como el Maestro, Señor. Bendecimos a las iglesias, a los amigos y a todo aquel que nos está escuchando a través de estos audios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por ser ese amor tan maravilloso, ese ser tan maravilloso que nos viene a enseñar cada día lo que debemos corregir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Nos estamos viendo entonces, iglesia amada. Dios les bendiga y nos encontramos en una próxima oportunidad. Bye, bye. Chao, chao.